Hay un tipo de sufrimiento que no aparece en los libros de psicología, que no tiene nombre en los manuales familiares, pero que corroe por dentro con una fuerza devastadora. Es el dolor silencioso de una madre que mira a su hijo, al que ha criado, al que ha amado incondicionalmente, al que ha protegido con todas sus fuerzas, y se ve tratada como una extraña. No es solo indiferencia, es algo más profundo, más cortante. Es sentir que todo lo que le has ofrecido, cada noche en vela, cada preocupación, cada gesto de amor, simplemente se ha evaporado de su memoria emocional. ¿Y qué es lo que más duele? Ni siquiera es la frialdad en sí misma, es la culpa que viene justo después. Esa voz interior implacable que susurra: si él actúa así, es porque yo he fallado. Si él no me valora, es porque no supe amarlo bien. Freud lo llamaría super-yo punitivo, esa parte de nuestra mente que nos condena sin piedad, que transforma cada herida recibida en una prueba más de nuestra insuficiencia. Pero aquí está la verdad que puede cambiarlo todo. Cuando tu hijo te trata con indiferencia, cuando parece incapaz de reconocer tu valor, cuando sus palabras suenan frías y sus gestos distantes, eso rara vez tiene que ver con quién eres realmente o con el amor que le has dado. De hecho, ese rechazo suele revelar algo mucho más complejo, una trama de conflictos inconscientes, heridas mal curadas y mecanismos de defensa que ni él mismo comprende. No te imaginas el peso que llevas sobre tus hombros, un peso que no es tuyo, pero que has abrazado como si fuera una responsabilidad sagrada. Hoy vamos a desmontar esa trampa emocional, pieza a pieza, para que finalmente entiendas: la culpa que sientes no es tuya, nunca lo fue. Cuando te miras al espejo y te preguntas dónde fallaste, cuando revives cada momento, tratando de encontrar el punto exacto en el que todo se derrumbó, estás sumergiéndote en una dolorosa ilusión, una ilusión que te atrapa en una cadena de autoacusaciones que solo crece con el tiempo. Porque hay algo que nadie nos enseña sobre el amor maternal. Puede ser perfecto, incondicional y transformador, y aún así no ser reconocido. Y eso no es culpa tuya, es la naturaleza compleja y contradictoria del alma humana. Lo que estás a punto de descubrir sacudirá todo lo que creías sobre este dolor, porque detrás de su frialdad hay una historia que no conoces, una historia en la que eres a la vez la heroína y la víctima de fuerzas que estaban en movimiento mucho antes de que te dieras cuenta. Lo primero que debes entender es que hay un peso invisible que todas las madres llevan, un peso que la sociedad, la familia e incluso tú misma has puesto sobre tus hombros sin darte cuenta. Es el peso de la responsabilidad total, la creencia profunda, casi religiosa, de que todo lo que sucede en la vida emocional de tu hijo es un reflejo directo de tu capacidad como madre. Piénsalo por un momento. Cuando alguien elogia a tu hijo, te sientes orgullosa, como si el mérito fuera tuyo. Pero cuando fracasa, cuando hace daño, cuando se vuelve frío o distante, también asumes la culpa como si fuera exclusivamente tuya. Freud observó que las madres desarrollan lo que él llamaría omnipotencia maternal fantasiosa, la idea inconsciente de que tienen poder absoluto sobre el destino emocional de sus hijos. Esta creencia, por muy noble que parezca, es una trampa cruel, porque te convierte en prisionera de la aprobación de los demás, en rehén de los estados de ánimo y las decisiones de otra persona, aunque esa persona sea tu propio hijo. Cuando te trata mal, no lo ves como un problema suyo, como una limitación de su capacidad de amar o reconocer. Lo ves como una prueba de que no has sido lo suficientemente buena. Es como si fueras una artista que ha pintado una obra maestra, pero estás convencida de que, si los demás no pueden ver la belleza, es porque la pintura es defectuosa. No consideras que tal vez los ojos de quien la mira estén nublados, que tal vez la luz de la habitación sea débil, que tal vez la persona simplemente no haya desarrollado aún la sensibilidad para apreciar lo que tiene delante. Y esa responsabilidad total que has asumido no surgió de la nada. Se ha construido día a día, ladrillo a ladrillo, a través de mensajes sutiles que la sociedad te ha enviado desde que descubriste que ibas a ser madre. Una buena madre siempre pone a sus hijos en primer lugar. El amor de una madre es incondicional. Una madre que es madre nunca se rinde. Cada una de estas frases aparentemente cariñosas es, en realidad, una cadena dorada
que la ata a una expectativa imposible de perfección. Pero vayamos más allá. Desde pequeña, has absorbido la idea de que las mujeres son naturalmente responsables del bienestar emocional de los demás, que te corresponde a ti crear armonía, resolver conflictos, curar heridas. Esta programación social se ha ido sedimentando en tu mente hasta convertirse en algo natural, y cuando te convertiste en madre, esta programación se intensificó hasta alcanzar un nivel casi asfixiante. Has interiorizado la idea de que eres responsable no solo de amar, cuidar y proteger, sino también de garantizar que ese amor sea reconocido y correspondido. Como si fuera posible controlar el corazón de otra persona, como si fuera posible forzar la gratitud, como si fuera posible manipular el afecto genuino. Es una misión imposible disfrazada de instinto maternal. Piensa en cuántas veces te has sorprendido analizando cada gesto, cada palabra, cada expresión de tu hijo, buscando señales de que le importas. ¿Cuántas noches has pasado despierta preguntándote si has dicho lo correcto, si has actuado de la manera adecuada, si has estado lo suficientemente presente? Es como si vivieras bajo un microscopio emocional constante, donde cada pequeña reacción suya se convierte en una prueba de tu éxito o fracaso como madre. El resultado es devastador. Vives en una montaña rusa emocional, donde tu autoestima sube y baja según el termómetro del afecto de tu hijo. Si te llama, respiras. Si se olvida de tu cumpleaños, te marchitas. Si te habla con cariño, floreces. Si te responde con frialdad, te marchitas. Tu paz interior se ha convertido en rehén de alguien que tal vez ni siquiera sabe el poder que tiene sobre ti. Y aquí está la paradoja más cruel. Cuanto más te esfuerzas por ser la madre perfecta, más te alejas de tu propia autenticidad. Empiezas a moldear tus acciones no por lo que sientes que es correcto, sino por lo que crees que va a generar la respuesta que deseas. Te conviertes en una actriz en tu propio hogar, representando el papel de la madre ideal, mientras tu verdadera esencia se va perdiendo en las expectativas que has creado. Esta dinámica crea una dependencia emocional tóxica. Ya no puedes sentirte bien contigo misma a menos que él valide tu importancia. Y cuando esa validación no llega, cuando él actúa con indiferencia, cuando parece no darse cuenta de tus esfuerzos, cuando simplemente vive su vida sin reconocer constantemente lo que significas para él, te derrumbas por dentro. Y lo más cruel es que cuanto más te culpas, más te alejas de la verdad. Cuanto más asumes la responsabilidad de su frialdad, menos puedes ver las verdaderas raíces de ese comportamiento. Estás tan ocupada castigándote que pierdes de vista un hecho fundamental. Las personas heridas hieren a otras personas, y a veces las personas a las que más queremos son las que más fácilmente herimos, porque sabemos inconscientemente que nos perdonarán. Pero hay algo aún más profundo aquí, algo que tiene sus raíces en tu propia historia, en tus propias heridas mal curadas. Porque esa culpa que sientes con tanta intensidad puede estar resonando en dolores muy antiguos, dolores que llevas contigo desde mucho antes de ser madre. Lo que quizá no te das cuenta es que el dolor que sientes hoy, esa sensación de rechazo que te corta tan profundamente, puede estar despertando heridas que ya existían dentro de ti mucho antes de que naciera tu hijo. Es como si su frialdad fuera una llave que ha abierto una puerta que ni siquiera sabías que existía, una puerta hacia dolores antiguos, hacia abandonos que has vivido, hacia momentos en los que te has sentido invisible, menospreciada o ignorada. Freud descubrió algo fascinante sobre la mente humana. No vivimos solo el presente, llevamos dentro ecos del pasado, sombras de experiencias que han moldeado nuestra forma de ver el mundo y de interpretar las relaciones. Cuando tu hijo te trata con indiferencia, no solo estás sintiendo el dolor de ese momento, sino que, sin darte cuenta, estás reviviendo cada vez que te has sentido rechazada a lo largo de tu vida. Quizás creció en una familia donde el afecto era escaso, donde el amor había que ganárselo con el rendimiento, donde aprendió que ser buena era la única forma de garantizar que no la abandonarían. Quizás tuvo una madre distante, un padre ausente, o vivió situaciones en las que tuvo que cuidar de otros antes que de sí misma. Esas experiencias no desaparecen, sino que se acomodan en las capas más profundas de nuestra psique, esperando el momento adecuado para resurgir. Piensa en cómo funciona esto en la práctica. Cuando eras niña y tus padres se peleaban,
Probablemente te culpabas a ti misma, pensando que si te portabas mejor, si eras más cariñosa, más perfecta, dejarían de discutir. Cuando tu madre estaba triste, sentías que era tu responsabilidad alegrarla. Cuando alguien de la familia estaba enfermo o pasando por dificultades, absorbías ese dolor como si fuera tuyo. Esas experiencias crearon un patrón profundo. Aprendiste que tu valor estaba directamente relacionado con tu capacidad para hacer felices a los demás. Y cuando tu hijo se comporta con frialdad, cuando parece no reconocer lo que has hecho por él, esas viejas heridas se despiertan con una fuerza abrumadora. De repente, ya no eres una mujer adulta, una madre experimentada que conoce su propio valor. Vuelves a ser la niña que fuiste un día, la que necesitaba ser perfecta para ser amada, la que cargaba con la responsabilidad imposible de hacer felices a los demás para asegurarse su lugar en el mundo. Por eso el rechazo de tu hijo duele de una manera tan desproporcionada. No se trata solo del presente, se trata de todas las veces que te has sentido así antes. Se trata de esa parte de ti que todavía cree, en el fondo, que si no eres indispensable, serás descartada. Que si no eres la madre perfecta, serás la madre olvidada. Esta dinámica crea un ciclo peligroso. Cuanto más intentas demostrarle tu valía, cuanto más te esfuerzas por conseguir el reconocimiento que crees que mereces, más te confirmas a ti misma que tu validez depende de su aprobación. Es como si estuvieras mendigando algo que ya es tuyo por derecho, el derecho a ser valorada por lo que eres, no por lo que haces o dejas de hacer. Y hay algo aún más sutil. A veces proyectas en tu hijo la responsabilidad de curar heridas que él no te ha causado. Inconscientemente, esperas que sea el hijo que te hubiera gustado ser para tu propia madre, o que te dé el reconocimiento que nunca recibiste de tus propios padres. Esa es una carga imposible de llevar para cualquier persona, la carga de reparar un pasado que no le pertenece. Imagina que creciste siendo constantemente criticada, sin escuchar nunca «estoy orgullosa de ti» o «eres especial». Ahora, inconscientemente, esperas que tu hijo compense esa carencia, que sea la fuente del reconocimiento que siempre has buscado. Pero él no puede cargar con ese peso. No puede ser simultáneamente tu hijo y tu sanador emocional. Es como si estuvieras intentando resolver un rompecabezas con piezas de juegos diferentes. Las heridas del pasado pertenecen a otras relaciones, a otros momentos, a otras personas, pero cuando se mezclan con la dinámica actual, todo se vuelve confuso, doloroso y aparentemente sin solución. Freud lo llamó transferencia, cuando redirigimos sentimientos y expectativas de relaciones pasadas a situaciones presentes. Es posible que estés transfiriendo a tu hijo la necesidad de aprobación que deberían haberte satisfecho tus propios padres. Y cuando él no puede llenar ese vacío, porque no es su función hacerlo, sientes como si te rechazaran de nuevo. El resultado es que no puedes ver con claridad ni el comportamiento de tu hijo, ni tus propias reacciones. Todo se filtra a través de esas lentes del pasado. Todo adquiere proporciones mayores de las que realmente tiene. Y con cada nueva decepción, con cada nuevo momento de frialdad, no solo estás lidiando con esa situación específica, sino con la acumulación de todos los rechazos que has vivido. Pero reconocer esto no se trata de encontrar culpables o minimizar tu dolor. Se trata de comprender que estás cargando un peso que no es enteramente tuyo, que estás librando batallas que pertenecen a otros tiempos y otros lugares. Y cuando logras separar lo que es del pasado de lo que es del presente, algo transformador comienza a suceder. Empiezas a ver que la frialdad de tu hijo puede tener mucho más que ver con sus limitaciones que con tus defectos. Pero hay algo aún más profundo operando aquí, una ilusión que tal vez sea la más dolorosa de todas, la fantasía de que el amor verdadero siempre es reconocido, de que cuando amamos de forma pura e incondicional, esto automáticamente genera gratitud y reciprocidad. Es una creencia tan arraigada que ni siquiera nos damos cuenta de que la tenemos, pero está ahí, susurrando silenciosamente que si has sido una buena madre, tu hijo inevitablemente te valorará. Esta ilusión nace de los cuentos de hadas, de las películas románticas, de las historias que nos han contado desde pequeñas sobre cómo funciona el amor. Nos han vendido la idea de que existe una matemática emocional simple. Si das suficiente amor,
recibirás amor a cambio. Si te sacrificas lo suficiente, serás valorada. Si eres perfecta, serás amada perfectamente. Pero la realidad psíquica es mucho más compleja y a menudo completamente opuesta a esta lógica. Freud se dio cuenta de que el ser humano tiene una relación ambivalente con lo que lo sustenta. Cuanto mayor es la dependencia, mayor puede ser el resentimiento inconsciente. Cuanto más hace alguien por nosotros, más podemos sentir que le debemos algo que tal vez no podamos pagar. Y a veces, para escapar de ese peso de la gratitud, simplemente negamos la importancia de lo que recibimos. Es un mecanismo de defensa cruel, pero profundamente humano. Cuando le has dado todo a tu hijo, tus noches de sueño, tu energía, tus preocupaciones, tus sueños, sin querer, has creado una deuda emocional que él puede encontrar imposible de honrar. Y ante esa imposibilidad, su mente puede elegir un camino aparentemente más fácil, disminuir el valor de lo que se le ha dado para disminuir el peso de la deuda. Si lo que hiciste no fue tan importante, él no tiene por qué sentirse culpable por no reconocerlo. Pero tú, alimentada por la ilusión del amor perfecto, interpretas esa negación como una prueba de que tu amor no fue suficiente. Si él no me valora, es porque no lo amé lo suficiente. Si él actúa con frialdad, es porque fallé en algo. No puedes ver que, paradójicamente, su frialdad puede ser precisamente la prueba de lo mucho que le importaste, tanto que necesita negar esa importancia para poder respirar. Hay también otra capa en esta ilusión, la fantasía narcisista de que puedes controlar las reacciones emocionales de otra persona a través de tu comportamiento. Es como si creyeras que existe una fórmula secreta. Si haces X, Y y Z, inevitablemente recibirás amor y reconocimiento a cambio. Pero cada ser humano es un universo complejo de experiencias, traumas, miedos y limitaciones a los que no puedes acceder ni controlar. Tu hijo puede estar luchando sus propias batallas internas, con inseguridades que no tienen nada que ver contigo, con heridas que le han infligido otras personas o situaciones. Puede estar pasando por etapas de la vida en las que alejarse emocionalmente es la única forma que encuentra de protegerse o de descubrirse a sí mismo. Pero tú, prisionera de la ilusión del amor perfecto, personalizas todo esto como si fuera un reflejo directo de la calidad de tu amor. La verdad es que el reconocimiento y la gratitud son habilidades emocionales que no todos desarrollan de la misma manera ni al mismo tiempo. Algunas personas necesitan décadas para poder mirar atrás y ver lo que realmente han recibido. Otras pueden no conseguirlo nunca, no por falta de amor, sino por limitaciones propias que les impiden acceder a esos sentimientos. Y aquí está la paradoja más cruel de esta ilusión. Cuanto más te esfuerzas por ser la madre perfecta que merece reconocimiento, más te alejas del amor genuino e incondicional. Porque el amor verdadero no espera nada a cambio. Cuando amas esperando gratitud, no estás amando, estás haciendo una inversión emocional y esperando dividendos. Freud diría que estás confundiendo el amor con el narcisismo. El amor narcisista necesita al otro para validar su propio valor. Soy una buena madre porque mi hijo me reconoce como tal, pero el amor genuino existe independientemente de la respuesta del otro. Soy una buena madre porque he dado lo mejor de mí, independientemente de cómo se reciba. Romper esta ilusión no significa aceptar ser maltratada o menospreciada. Significa entender que tu valor como madre no depende del reconocimiento de tu hijo. Significa aceptar que puedes haber sido extraordinaria y aún así no ser reconocida. Significa comprender que el amor que has dado tiene valor por sí mismo, existe por sí mismo, independientemente de la capacidad de él para verlo o nombrarlo. Cuando logras soltar esa necesidad de reconocimiento, ocurre algo liberador. Dejas de medir tu éxito como madre con la vara de la gratitud ajena y empiezas a medirlo con la vara de tu propia conciencia. Dejas de vivir en la dependencia emocional de alguien que quizá aún no tiene la madurez para darte lo que necesitas. Y paradójicamente, es cuando dejas de necesitar el reconocimiento, cuando a menudo este finalmente aparece. Ahora llegamos al terreno más delicado, ese lugar al que nadie quiere mirar, pero que todos conocen íntimamente, porque detrás de todo ese sufrimiento maternal hay algo que quizá no quieras admitir ni siquiera ante ti misma, el resentimiento.
Sí, puedes amar profundamente a tu hijo y al mismo tiempo sentir ira porque no reconoce lo que has sacrificado por él. Y esa ira, al ser inaceptable a tus propios ojos, se transforma en algo mucho más sutil y destructivo. Freud lo llamaba formación reactiva, cuando un sentimiento inaceptable se disfraza de su contrario. La ira se convierte en sobreprotección, el resentimiento se convierte en martirio, la decepción se convierte en un sacrificio aún mayor. Es como si dijeras sin palabras, ya que no valoras lo que he hecho, haré aún más, hasta que te sea imposible no verlo. Pero esta estrategia inconsciente rara vez funciona y a menudo produce el efecto contrario. Piensa en cuántas veces te has sorprendido recordándole a tu hijo todo lo que has hecho por él. Después de todo lo que he sacrificado por ti, yo que siempre he estado ahí cuando lo has necesitado, yo que he renunciado a tantas cosas por ti. Estas frases, aunque contienen verdades objetivas, también tienen un subtexto venenoso. Me lo debes. Y cuando alguien se siente en deuda emocional constante, la tendencia natural es alejarse de quien cobra esa deuda. El sacrificio, cuando se utiliza como moneda de cambio emocional, deja de ser amor y se convierte en manipulación. Y lo más cruel es que puedes estar haciéndolo sin ser consciente de ello, movida por un dolor genuino que busca alivio de cualquier forma. No quieres manipular, quieres que te vean, que te reconozcan, que te valoren. Pero cuando esa necesidad se manifiesta a través de una exigencia constante, aleja precisamente lo que más deseas. Aquí es donde tenemos que hablar de algo que puede transformar por completo tu perspectiva. Si te reconoces en estas palabras, si ves patrones que preferirías no ver, debes saber que reconocer estos mecanismos no es motivo de vergüenza, sino el primer paso hacia la libertad real. Y si quieres profundizar aún más en este viaje de autoconocimiento, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque seguimos explorando estas verdades que nadie nos enseña sobre las relaciones familiares. Hay algo profundamente paradójico en el sacrificio maternal cuando se convierte en un mecanismo de control. Cuanto más te sacrificas esperando reconocimiento, más te alejas de la autenticidad que generaría una conexión real. Tu hijo puede percibir, aunque sea inconscientemente, cuando el amor viene acompañado de expectativas de retorno, y esa percepción puede hacer que se sienta asfixiado, manipulado, culpable. Freud observó que los seres humanos tienen una capacidad impresionante para detectar cuándo se les utiliza para satisfacer las necesidades emocionales de otros, incluso cuando se hace con la mejor de las intenciones. Cuando te sacrificas esperando gratitud, sin darte cuenta estás utilizando a tu hijo como fuente de validación. Y él, al sentirlo, puede reaccionar alejándose, como forma de proteger su propia autonomía emocional. Pero vayamos más allá. Este patrón de sacrificio-exigencia a menudo esconde una herida más antigua. La sensación de que no tienes valor intrínseco, de que necesitas ganarte el amor a través del rendimiento. Si en el fondo crees que no mereces ser amado simplemente por existir, entonces intentarás merecer ese amor a través de acciones, sacrificios y esfuerzos extraordinarios. Y cuando esos esfuerzos no se reconocen de la forma que esperabas, la decepción es abrumadora, porque no se trata solo del presente. Se trata de toda una vida intentando demostrar que mereces amor. Se trata del niño interior que todavía cree que necesita ser útil para ser querido, que necesita anularse para tener valor. El resultado es un ciclo vicioso. Cuanto más te sacrificas sin reconocimiento, más resentida te sientes. Cuanto más resentida te sientes, más exiges. Cuanto más exiges, más se aleja tu hijo. Cuanto más se aleja, más te sacrificas, tratando de recuperar la cercanía perdida. Es una danza destructiva en la que todos salen heridos. La salida de este ciclo comienza con una revelación dolorosa pero liberadora. No necesitas ganarte el amor de tu hijo. No necesitas sacrificarte para merecer reconocimiento. No necesitas ser perfecta para ser valiosa. El amor que le has dado tiene valor independientemente de la respuesta que hayas recibido. Y tu validez como madre no está en duda, aunque él no sea capaz de expresarla. Cuando logras ver esta dinámica con claridad, cuando logras reconocer tus propios patrones sin juzgar, ocurre algo poderoso.
Dejas de usar el sacrificio como lenguaje de amor y comienzas a usar la presencia auténtica. Dejas de cobrar deudas emocionales y comienzas a ofrecer conexión real. Y paradójicamente, es cuando dejas de necesitar lo que, a menudo, el reconocimiento finalmente puede aparecer. Pero quizás lo más aterrador de todo sea aquello que casi no puedes admitir, ni siquiera ante ti misma, el miedo visceral a que, si no eres indispensable, serás descartada. Ese terror silencioso habita en las capas más profundas de tu psique materna e influye en cada gesto, cada palabra, cada decisión relacionada con tu hijo. Es el miedo a que, si realmente crece y se vuelve independiente, simplemente dejarás de importar. Freud identificó este patrón como una de las dinámicas más complejas del desarrollo humano, la lucha entre promover la independencia del hijo y mantener la propia relevancia emocional. Es como estar en un balancín en el que cuanto más sube él en autonomía, más sientes que tú bajas en importancia, y esta matemática emocional distorsionada puede llevar a comportamientos que sabotean precisamente lo que más deseas, una relación sana y cercana. Piensa en cuántas veces te has encontrado creando necesidades donde no las había, resolviendo problemas que él podría resolver por sí mismo, anticipándote a cuidados que ni siquiera te ha pedido, no por malicia, sino por un terror inconsciente de que, si no te necesita, descubrirá que puede vivir perfectamente bien sin tu presencia constante. Es como si toda tu identidad estuviera ligada al hecho de ser necesario para él. Este miedo tiene raíces muy antiguas. Durante años, quizá décadas, tu vida ha girado en torno a él. Tus decisiones tenían en cuenta su bienestar. Tus sueños se moldearon para incluir los suyos. Tu rutina se organizó en función de sus necesidades. Y ahora, cuando él se hace adulto y busca naturalmente su propia vida, te enfrentas a una pregunta aterradora. ¿Quién soy yo cuando ya no soy indispensable para él? Freud diría que estás confundiendo el amor con la fusión emocional. En el amor sano, puedes desear el bien del otro incluso cuando eso significa tu propia ausencia temporal. Pero en la fusión, solo puedes sentirte bien cuando el otro demuestra que te necesita. Es una diferencia sutil pero fundamental. Amar es querer el crecimiento del otro. Fusionarse es necesitar ser indispensable para ese crecimiento. Y aquí está la paradoja más cruel. Cuanto más intentas convertirte en indispensable, más puedes estar alejando a tu hijo. Porque ser humano es buscar la autonomía. Es querer sentir que tus logros son tuyos, que tus decisiones importan, que tienes control sobre tu propia vida. Cuando una madre, incluso con amor, interfiere demasiado en esta búsqueda natural de independencia, el hijo puede reaccionar alejándose drásticamente. Pero este miedo a ser prescindible va más allá de la relación con el hijo. Toca una herida existencial más profunda, la sensación de que no tienes valor por ti mismo, independientemente de los roles que desempeñas, como si solo fueras valioso mientras eres útil, importante solo mientras eres necesario. Es una creencia limitante que puede haberse formado mucho antes de que te convirtieras en madre, tal vez en tu propia infancia, cuando aprendiste que el amor debía ganarse a través de la utilidad. Esta dinámica crea un ciclo destructivo. Tú te esfuerzas por ser indispensable. Él se siente asfixiado y se aleja. Tú interpretas ese alejamiento como una confirmación de que no eres valiosa. Entonces, te esfuerzas aún más por ser indispensable. Es una rueda que gira sin parar, generando sufrimiento para todos los involucrados. La ironía es que, a menudo, lo que tu hijo más necesita de ti no es que resuelvas sus problemas o te anticipes a sus necesidades. Lo que más necesita es que confíes en él, que creas en su capacidad para navegar por su propia vida, que estés disponible sin ser invasiva, presente sin ser controladora. Necesita una madre que sea un puerto seguro al que pueda volver, no una fortaleza de la que tenga que escapar. Freud observó que la verdadera madurez maternal consiste en ser capaz de alegrarse por la independencia de los hijos, incluso cuando eso significa ser menos necesaria en el día a día. Es ser capaz de ver que el hecho de que ya no te necesiten para tomar decisiones básicas no significa que no necesiten tu amor, tu sabiduría, tu presencia en los momentos importantes. Pero para llegar a ese lugar de madurez emocional,
Primero debes hacer las paces con tu propia identidad más allá de la maternidad. Necesitas redescubrir quién eres cuando no estás cuidando, orientando, protegiendo. Necesitas reconectarte con aspectos de ti misma que tal vez hayan quedado dormidos durante los intensos años de la crianza de los hijos. Este viaje de reencuentro contigo misma no es una traición al amor maternal, es la mayor prueba de amor que puedes darle a tu hijo, porque cuando estás completa, cuando tienes una vida rica y significativa independiente de él, dejas de necesitar que él llene vacíos que no le corresponde llenar. Y paradójicamente, es cuando dejas de necesitar tanto su presencia, cuando él a menudo se siente más libre para acercarse de forma genuina. Y aquí llegamos al punto en el que todo se revela, donde la última y más profunda verdad sale a la luz. Porque detrás de todo ese dolor, de toda esa culpa, de todo ese miedo a ser prescindible, hay algo que quizá nunca te hayas permitido ver. No solo estás luchando porque tu hijo te reconozca, estás luchando por reconocerte a ti misma como alguien que vale más allá de lo que ofrece a los demás. El dolor que sientes cuando él te trata con indiferencia no es solo por él, es por ti misma frente al espejo de tu propia existencia, cuestionándote si tienes valor intrínseco o si tu validez siempre ha dependido de ser útil, necesaria, indispensable para alguien. Se trata de una mujer que tal vez ha pasado toda su vida demostrando su valor a través de la entrega, el sacrificio y el cuidado, y que ahora se enfrenta a la aterradora posibilidad de que eso tal vez no sea suficiente. Freud se dio cuenta de que, a menudo, cuando nos hieren profundamente con el comportamiento de los demás, es porque ese comportamiento toca una herida que ya existía dentro de nosotros. La frialdad de tu hijo te duele tanto porque se hace eco de una frialdad que ya sentías hacia ti misma. Su falta de reconocimiento te duele tanto porque confirma una sospecha secreta que llevas contigo, que tal vez no seas realmente digna de reconocimiento. Pero aquí está la revelación que puede transformarlo todo. Esa sospecha es una mentira. Es una mentira antigua, construida por experiencias pasadas, por mensajes distorsionados que has recibido sobre tu valor, por una sociedad que te ha enseñado a medir tu importancia por tu capacidad de servir a los demás. Es una mentira que has interiorizado tan profundamente que se ha convertido en tu verdad, pero sigue siendo una mentira. Has pasado años, tal vez décadas, tratando de obtener de tu hijo la validación que en realidad solo tú puedes darte. Esperabas que él confirmara tu valor como madre, como mujer, como ser humano, pero esa confirmación, aunque llegara, nunca llenaría el vacío real, porque el vacío no se trata de su reconocimiento, se trata de la falta de reconocimiento propio. Piénsalo, ¿cuántas veces, incluso cuando él te demostraba cariño, seguías sintiéndote insegura? ¿Cuántas veces un solo gesto frío suyo anulaba cientos de momentos positivos? Esto sucede porque estabas buscando en el lugar equivocado. Estabas tratando de encontrar fuera de ti lo que solo se puede construir desde dentro. La verdadera libertad maternal no consiste en conseguir el reconocimiento de tu hijo, consiste en no necesitar ese reconocimiento para sentirte completa. Consiste en poder mirar tu trayectoria como madre y decir, hice lo mejor que pude con lo que sabía y con las circunstancias que tenía. Amé profundamente, me dediqué de verdad, ofrecí todo lo que estaba a mi alcance. Y eso tiene valor, independientemente de cómo se haya recibido. Freud diría que necesitas hacer las paces con tu propia humanidad. Necesitas aceptar que has sido una madre real, no perfecta, que has tenido limitaciones, has cometido errores, has tenido momentos de cansancio y frustración, y que todo eso no disminuye en nada la grandeza del amor que has ofrecido. Necesitas dejar de compararte con una versión idealizada de madre que solo existe en tu imaginación. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no puedes controlar cómo los demás reciben lo que les ofreces. Puedes dar lo mejor de ti, amar con sinceridad, estar presente con autenticidad, pero no puedes garantizar que eso sea visto, comprendido o valorado de la forma que te gustaría. Y esa imposibilidad de control no es un defecto tuyo, es la naturaleza de la experiencia humana. Cuando logras hacer las paces contigo mismo, cuando logras reconocerte como valioso, independientemente de la respuesta del mundo, ocurre algo mágico.
Dejas de vivir en la dependencia emocional de los demás. Dejas de mendigar reconocimiento. Dejas de contorsionarte para ser lo que imaginas que los demás quieren que seas. Y paradójicamente, es cuando dejas de necesitar tanto el amor y el reconocimiento de los demás que a menudo ellos finalmente logran ver quién eres realmente. Porque cuando estás completo, cuando te habitas plenamente, irradias una presencia que es imposible ignorar. No porque estés tratando de llamar la atención, sino porque simplemente estás siendo auténticamente tú mismo. Tu hijo puede que algún día reconozca todo lo que ha significado para él, o puede que no. Puede que desarrolle la madurez emocional para expresar su gratitud, o puede que no. Puede que supere sus propias limitaciones para conectar más profundamente, o puede que no. Pero eso ya no es problema tuyo. Tu problema ahora es reconectar contigo misma, redescubrir tu identidad más allá de la maternidad y construir una vida que sea significativa por sí misma. La verdadera libertad está en poder amar sin expectativas, en poder dar sin exigir nada a cambio, en poder ser madre sin que eso sea lo único que eres. Es descubrir que eres mucho más que los papeles que desempeñas, mucho más valiosa de lo que imaginas, mucho más completa de lo que te has permitido creer. Y cuando finalmente logras soltar esa necesidad desesperada de reconocimiento, cuando logras hacer las paces con tu propio viaje imperfecto pero genuino como madre, algo extraordinario comienza a despertar dentro de ti. Redescubres a la mujer que existía antes de la maternidad y que siguió existiendo durante ella, incluso cuando quedó eclipsada por las constantes exigencias de cuidar a otro ser humano. Este redescubrimiento no es una traición al amor maternal. Es, de hecho, el mayor regalo que puedes hacerle a tu hijo. El ejemplo de una mujer que se vive plenamente, que tiene una vida rica y significativa, que no depende de nadie para sentirse valiosa. Porque cuando estás completa, cuando te amas y te respetas, enseñas con el ejemplo que es posible amar profundamente sin anularte en el proceso. Freud nos enseña que la verdadera madurez emocional consiste en lograr integrar todas las partes de nosotros mismos, no solo la madre, sino también la mujer, la profesional, la amiga, la soñadora, la creadora. Eres una sinfonía compleja, no una sola nota. Y cuando logras tocar esa sinfonía completa, tu presencia en el mundo se vuelve mucho más rica e impactante. El primer paso práctico de esta transformación es sencillo, pero revolucionario. Empieza a preguntarte todos los días, ¿qué quiero? No qué necesita tu hijo, ni qué espera tu familia, ni qué sería más útil para los demás. ¿Qué deseas tú, mujer única y preciosa para tu propia vida? Quizás hayas olvidado que tienes derecho a tener tus propios deseos. Quizás necesites redescubrir cuáles son. Empieza poco a poco. ¿Qué canción te gustaría escuchar ahora? ¿Qué libro te gustaría leer? ¿Qué lugar te gustaría visitar? ¿Qué conversación te gustaría tener? ¿Qué actividad te haría latir el corazón con emoción? Pueden parecer detalles insignificantes, pero son los ladrillos con los que reconstruyes tu propia identidad. Y a medida que te vas reconectando con tus propios deseos, puede ocurrir algo interesante. Tu hijo puede empezar a verte con otros ojos. Ya no como la madre que siempre está disponible para sus necesidades, sino como una mujer fascinante que tiene su propia vida, sus propios intereses, su propia luz. Y, paradójicamente, esta versión más completa de ti misma puede despertar en él una admiración que la versión abnegada nunca logró. Pero incluso si eso no ocurre, incluso si él sigue limitado en su capacidad para reconocer tu valor, tú serás libre. Libre de la prisión de la aprobación ajena, libre de la necesidad de demostrarte constantemente, libre para vivir una vida que sea genuinamente tuya. Recuerda, el amor que le has dado no ha sido en vano. Cada noche en vela, cada preocupación, cada gesto de cariño han dejado huellas invisibles pero permanentes en su alma. Aunque él no pueda nombrarlo o expresarlo ahora, esa base de amor está ahí, sosteniéndolo de formas que tal vez ni él mismo comprenda. Tu viaje como madre no termina cuando te liberas de la necesidad de reconocimiento. De hecho, se vuelve más auténtico, más poderoso, más transformador, porque ahora puedes amar desde un lugar de plenitud, no de carencia. Puedes estar presente desde un lugar de elección, no de obligación,
Puedes ofrecer sabiduría desde un lugar de serenidad, no de ansiedad. Y si algún día tu hijo crece lo suficiente emocionalmente como para ver y nombrar todo lo que has significado para él, ¡qué alegría! Pero si eso nunca sucede, habrás vivido una vida plena, rica en amor dado y recibido de muchas otras formas y personas. La culpa que has llevado durante tanto tiempo puede finalmente ser depositada en el suelo. No era tuya. Hiciste lo mejor que pudiste, amaste lo mejor que supiste, diste lo mejor que tenías. Y eso es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál es el primer pequeño deseo que vas a cumplir hoy? ¿Qué parte de ti, que ha quedado olvidada durante los intensos años de la maternidad, está pidiendo ser redescubierta? Tu respuesta puede inspirar a otras madres que están pasando por el mismo viaje de reencuentro consigo mismas. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue los próximos videos del canal.